Saludos, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Sabuesos, un podcast de cine. Francisco Estrella, Juan Pablo Castro, nos juntamos para hablar, cómo no ahora, Francisco, de la película que está de moda, el estreno global, La Odisea de Nolan. Antes de empezar a revisar los apuntes que tienes y a charlar un poco, me gustaría que te presentes brevemente frente a nuestro novísimo auditorio. Hola, qué gusto, espero que se conecten, se enganchen y se envicien con este nuevo programa que vamos a hacer de diálogos acerca de cine con Juan Pablo Castro, colega, escritor. Yo soy Francisco Estrella, también soy escritor y escribo sobre cine y soy cinéfilo desde la infancia. Entonces estamos. De hecho, tú has escrito muchos años para la Diners, precisamente en torno al cine, ¿no? Escrito para la revista Diners del Ecuador y también para el portal del Cine 8 y medio tan conocido. Y yo también varios años escribí para la revista Diners, reseñas y algunos artículos. Bueno, aquí le vamos a presentar a Víctor, que evidentemente es el dueño de casa, pero ya no escribo ni reflexiono realmente de manera formal. No obstante, como siempre hemos tenido una charla bastante amena a través del WhatsApp o personalmente, bueno, hemos decidido empezar a charlar y ver si este podcast resulta atractivo. La Odisea. Yo voy a empezar planteando una pregunta para que compartamos. Me dijiste hace unos días, todavía no tengo una clara posición sobre esta película. ¿Ya la tienes? No, ahora peor. Bueno, vi la Odisea serán ya casi 3 semanas, no sé si está todavía en las carteleras de Quito. No lo sé. Me imagino que habrá terminado su periodo, sí. Pero supe, Juan Pablo, que hace una semana, si no me equivoco, estaba a punto de acercarse a los $500 millones de recaudaciones por entradas. Bueno, Dentro de una inversión de $204 millones. Es casi el doble en ganancias. Entonces ha sido un éxito extraordinario esta película de Christopher Nolan y creo que la hemos disfrutado, pero no tengo todavía una luz acerca de cuál es mi postura. Pero sí me resulta un poco extraño que un cinéfilo no tenga finalmente una posición. ¿Cuál es la mía? ¿No? Yo creo que esta es una película, un film, una cinta que primero se plantea ambiciosamente contar una historia que intenta acercarse a las grandes reflexiones y a los grandes postulados de la humanidad. Evidentemente, a partir de la adaptación de una obra, ¿cierto? No hay que olvidar nunca esa perspectiva. Una obra que es cimera en la fundación de la cultura de Occidente. Si bien yo tengo algunas anotaciones aquí de algunos momentos, de algunas escenas y personajes que me parecen fallidos, o al menos disminuidos, yo en general creo que he disfrutado de este cine que es con el que yo me formé y me empecé a encantar, el cine ambicioso. Incluso películas de clara tendencia ideológica como La Huelga o El acorazado Potemkin, que son las primeras que yo recuerdo de niño, pero yo siempre vi el cine como un gran proyecto estético grandilocuente, y esta película me regresa un poco a eso, ¿no? Sí, pero precisamente es una de las cosas que me ha desviado, que me ha despistado. Uh-huh. El filme me gustó, Castro, me gustó bastante la película, sin embargo no sabría cómo catalogarla todavía, pese a haber leído cerca de 10 críticas de gente conocida, sí. Sobre la que vamos a hablar en este programa. Vamos a remitirnos a aquellos críticos de cine que lo hacen por escrito y también con podcasts o videos. Es verdad, yo también tuve ese grato encuentro del cine. ¿Te acuerdas del cine de Technicolor? Es la gran pantalla en la que lamentablemente no vimos Cleopatra porque todavía no éramos concebidos. Nosotros somos de una generación posterior, sí. Pero me rememoró eso, ¿no? Los estrenos, cómo debieron ser. Las epopeyas, ¿no? La inversión, la recreación de un mundo. La recreación de un mundo. Sin embargo, hay una cosa que ahora, ya entrando en materia, leí en una crítica elaborada por el filósofo Zizek. Zizek, que no es santo de mi devoción, la verdad sea dicha, me parece una mezcolanza de muchas cosas.
Sí. Pero Zizek tiene un comentario positivo de la Odisea. Y Zizek dice en un momento, parece que ha visto muy bien la película, que la película le recuerda en ciertos momentos a un filme de serie B. Sí, eso me pareció terrible. Justamente creo que en eso se equivocó, pero te escucho. ¿Y no te gustó? ¿No le gustó? Porque hemos conversado antes. Es que eso de cine B sí me parece exagerado el Zizek. Porque tú eres un espectador de cine B. Acuérdate esa película que me recomendaste hace tantos años, La Rata. ¿Era La Rata o algo así? No, ven. Era increíble ese cine B que tiene una estética, pero está concebido a propósito de esa manera, o por carencia de recursos. La Odisea no puede ser cine B. Bueno, tal vez tenemos que hacer una precisión, ¿no? Zizek le da mucho a la coca. Entonces probablemente no sabemos cómo. Todo el mundo está en cine B para él. Exactamente, probablemente todo el mundo está en cine B. Lo que dice Zizek, amigos, es que la película La Odisea no ha sido una apoteósica megaproducción como se la estaba concibiendo, o quienes ya la vieron han dicho que era una mega hiperproducción. Entonces, ¿en qué se gastaron $200 millones? Él dice que, por ejemplo, varios momentos de la Odisea están filmados con cierta discreción e inclusive modestia. Sí. Yo sí creo que hay algo de eso. Por ejemplo, la parte de las sirenas. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo te quería preguntar para ir entrando en materia y avanzando. ¿Es verdad lo que dices tú? Nos ha remitido a ese gran cine por el que todos hemos apostado en nuestras vidas. Es una mega producción hollywoodense. Es la siguiente prueba en los platós de Christopher Nolan, que viene de hacer la gran película Oppenheimer. Así es. Y ha sido criticado enormemente, ha sido denostado. La película ha dividido frentes, esta de la Odisea. Sí. La verdad es que no sé por qué, pero lo que te quiero plantear es lo siguiente. ¿No será que la gente le envidia a Christopher Nolan? ¿No será que le tienen mala espina? Bueno, en una época en que nos tenemos mala espina todos, ¿no? Para ir un poco respondiendo, sí me parece interesante la postura de Boyero, a quien nosotros respetamos, admiramos, y la de la crítica mexicana Fernanda Solorza, que son los dos lados opuestos, y en medio de esos el hijo de él, que es como la síntesis de la perfección en la mirada crítica. Boyero dice: me aburre, no me seduce, hay muchísima acción, me parece que no se desarrolla nada, y él, con esa tendencia que tiene en los últimos años, sale desencantado porque él sigue pensando en el cine de John Ford, digamos. Ese está en su legítimo derecho. O sea, disminuye completamente la película a un argumento o una síntesis como: me aburre, no me produce nada. Y por otro lado, esta señora Fernanda, que en cambio elabora todo un discurso para, digamos, desencadenar, ¿no? Escudriñar en una gran teoría, en una gran conciencia humana que está de base, ¿no? Esta es un poco la Odisea, esas posiciones diversas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, a propósito de lo que decías, la escena de las sirenas es un desperdicio absoluto. Esa opción de una cámara distante que le contagia al espectador con la idea de la cera, y nosotros tampoco vamos a escuchar las sirenas, me parece una opción estética desperdiciada. Y sin embargo, ¿no?, a Fernanda le parece que esa es la mejor opción. Entonces, este tipo de films que intentan conectarse con las grandes obras de la tradición de Occidente siempre van a crear esos opuestos. Creo, Castro, que nos conduce eso a algo ineludible, amigos, amigas, al hecho de las adaptaciones cinematográficas sobre la base de obras. Sí. En este caso es una de las obras fundantes de la cultura occidental, la Odisea, y creo que precisamente ya por punto de partida, desde ese punto de partida, es absolutamente iluso pensar que una obra que nos ha alimentado durante 2000, 3000 años, Sí, 2600. 2600 años, tiene que ser adaptada al milímetro al cine. Es que ese en sí mismo es un programa. Parece que el gato está un poco sediento. Ese en sí mismo es un programa, ¿no? Porque cuando se ha debatido y se ha puesto en la reflexión la relación entre la literatura y el cine en el proceso de adaptación, encontramos también diversas opiniones. Yo te planteo una, que es la que decía Jean Mitre, ¿no?, este teórico francés. Él decía: una obra cinematográfica, en el mejor de los casos, puede intentar
adaptar el espíritu de la obra original. Uh-huh. Ahora, ¿qué es el espíritu? ¿Y cómo se adapta desde el punto de vista de un lenguaje que es diferente? ¿No? Quizás la solución más fácil es mirar esta película, la Odisea de Nolan, sin la referencia a Homero, pero al mismo tiempo sería absurdo, porque está conectado, y cierro con esto, pero el espectador contemporáneo ni siquiera sabe en realidad quién es Homero, ni creo que tenga referencia concreta a la obra. Lo dices bien, y hemos padecido estos días, pero también hemos disfrutado una vorágine, una pléyade de expertos helenistas y griegos. Sí. No sé si te has encontrado en las redes sociales. Todos son griegos. Todos son críticos y además todos son eruditos, sí, en la cultura grecolatina. Sí. Entonces me ha asombrado eso. Que bueno, digamos también estas cosas, ¿no? Esto sí sería el lado más positivo. Si hay gente, yo releí a propósito de esta charla y antes incluso cuando me fui a ver la película. Pero si en el mejor de los casos potenciase a nuevos lectores, ya habría cumplido algo que está más allá de lo cinematográfico. Pero como tú dices, en el mundo de las redes todos son eruditos en la medida de lo que va pasando, ¿no? Creo que debemos hacer ciertas precisiones. Hagamos. Primero acerca de estas referencias que hace Castro en nuestro programa. Fernanda Solórzano es crítica cinematográfica, escribe para Letras Libres, tiene un podcast, no lo vamos a promocionar porque nosotros nos vamos a convertir en sus enemigos. Sí. Gracias, Fernanda, por permitirnos abrir este nuevo espacio. Y Carlos Boyero, el famoso crítico de Diario El País, este viejo entrañable, que tiene un gran gusto, ¿no? Yo creo Totalmente refinadísimo. Yo creo que eso es lo que a Boyero le da una autoridad. El hecho de haber acumulado un gusto durante 40, 50 años y decirnos las películas que son aptas para ver, sí, ¿no? Para disfrutar. ¿No te parece que el pero de Boyero es que precisamente no hay una elaboración en torno a la obra cinematográfica como si tiene Fernanda Solórzano? ¿O crees que en realidad una crítica debe ser conductista en el sentido me gusta o no me gusta y algunas ideas más? Yo creo que parte de me gusta, no me gusta, ¿no? Pero vuelvo al inicio de nuestra conversación, Castro. En este caso a mí me ha fallado esa intuición, porque he sido sincero contigo, he sido sincero con algunos otros amigos. No sé todavía lo que me ha pasado con La Odisea. La Odisea, en términos generales, es un filme que me ha gustado, pero ya dijiste tú mencionaste algún pero de la película. Uno de ellos que ha sido frecuente, lo hemos oído en las conversaciones, es la escena de las sirenas. ¿Qué te pareció a ti la escena de las sirenas? Creo que es un desperdicio, porque me parece que era una gran oportunidad estética, compositiva, narrativa, cinematográficamente, para crear este universo tan seductor, tan potente que es el canto de las sirenas. O sea, Nolan dice, es tan complejo, mejor no escuchemos. Ahora, nos ponemos desde la perspectiva del personaje, nos tapamos y no escuchamos, y con eso anulamos el acceso a este mundo. Pero yo habría apostado por jugar, primero acercarnos un poco más a ver, hasta son unos personajes mitológicos maravillosos, ¿no es cierto? Esta mezcla entre lo humano, lo femenino y la potencia de la seducción. ¿Querías más sexo? Creo, sí, bueno, no sexo como tal. Carne, piel. De todas maneras, a esta película le falta un poco de sexo. Totalmente. Al menos en el reencuentro o quizás en la memoria de Odiseo. Porque eso habíamos dicho, y qué bueno que lo anotamos ahora. Esta película carece de potencia de amor. O sea, ese Odiseo que regresa es un poco cojudo. Tiene una gran experiencia en la batalla, es un tipo que va al mundo de las tinieblas, ¿no? Que se encuentra con Circe, pero no tiene esa tensión absoluta por regresar al amor. Y que todos nos hemos enamorado, sabemos que en realidad el amor sí es ese fuego que te consume. Queridos, yo creo que es el cogollito de la conversación que protagonizamos en Sabuesos este día. Eso es lo que a mí me ha faltado. Sí. No entendemos del todo quienes vimos la película, e invitamos a quienes están por verla a que descubran esto. No entendemos las razones del retorno de Odiseo, de Ulises. Sabemos que estuvo en la guerra de Troya, sabemos que triunfaron, que introdujeron el caballo, que es un tema sobre el que vamos a hablar. Esa escena es buenísima. Y sabemos que tarda 10 años en retornar a Ítaca, pero no sentimos dentro del personaje protagonizado por Matt Damon esa necesidad, esa ansia, que sí la tiene Penélope en una gran interpretación
hecha por Anne Hathaway. Sí. Entre paréntesis me dicen que yo tengo una preferencia por Anne Hathaway, dada su belleza. Pero ¿Tú también la pues, tienes? no particularmente. Muy flaca. No, a mí la que me enloquece siempre, y en este caso es Calypso. Charlize Theron. Y eso que está ya a un nivel de bulimia o de anorexia terrible, pero ella me parece mucho más encantadora. Algún crítico dice que Charlize Theron parece protagonizar ahí en esa secuencia principal en la que aparece un comercial de TV. Sí. Un comercial de TV de perfumes. Sí. Y sabes que esas escenas del recuerdo, pensándolo bien, están como fragmentadas. Parece que no pertenecen, ya vemos así, al corpus de la película. De vez en cuando, ¿no? Esa idea de la memoria y de este personaje no se sabe bien por qué le retiene. En eso sí creo que hay, no sé si dudas del cineasta. Bueno, pensemos que además el cineasta pone en escena. Y fíjate que cuando uno hace la reflexión nunca piensa en el guionista. Los guionistas están desperdiciados completamente o dejados de lado en la reflexión. Hay alguien, o en este caso Nolan es el propio guionista, no. Hay alguien que compone dramatúrgicamente el film. Y aquí viene una cosa que puede ser de interés. Se ha acusado al filme de desilvanado. Y permítame leer un comentario del otro crítico de cine, Jorge Ayala Blanco. El retorno homérico se afirma como un disipado y a veces disparatado objeto fílmico sórdido, tenebroso, hermético, iluminado con fuego, en rechazantes colores ocres, ahito de flashbacks y racconti un tanto laberínticos, interrumpido por súbitas imágenes mentales desplazadas y con cadencias a 1000 por hora, sobrecargado en su dramatis personae, esto es, en el personaje de Ulises. Bueno, pero mira cómo potencia también la reflexión, ese es un nivel ya teórico, humano y casi lírico. A mí me parece que cuando uno piensa específicamente en las escenas de Calypso, da cuenta de eso. Es desilvanado también. ¿A ti, Castro, te parece caótica la Odisea? ¿La Odisea de Nolan? Sí. Mira, ahí voy a responderte como tú empezaste. No podría asumir absolutamente un concepto y una definición, ¿no? Antes de que me olvide, porque ya mencionaste, la escena del caballo de Troya, pero no la del inicio, sino la que está después. Esta narración interior sí me parece que es una singularidad que en ningún otro film hemos visto. El interior del caballo, porque el caballo está pensado como un artilugio bélico que pertenece a una estrategia de sorpresa y sabemos que ahí los hombres salen y asaltan. Pero ese mundo interior, casi estomacal, en donde estos hombres son entre gusanos, entre animales y hombres, con las excrescencias y los sudores. ¿Te disgusta por las excrescencias o te parece un acierto? Yo creo que es un acierto. No, yo soy un amante de las excrescencias, hay que decirlo. Entonces, creo que ha habido un consenso, Castro, respecto de ese tema. A todos les ha gustado. Y me sorprende, porque es un poco asqueroso también. Sí, es raro que les ha golpeado, pero les ha gustado. Al menos a los críticos de quienes he leído sus comentarios, sí. Pero también a la gente, que finalmente es la que nos interesa, ¿no? La gente que va al cine. A mí me parece que hacía falta ese realismo vital, ese realismo escatológico, profundo, que no estaba ausente en el cine de Technicolor, el que nosotros gustábamos. Es que ¿te acuerdas la escena de los leprosos? Sí. En Ben-Hur, me parece que es. Sí, Ben-Hur. Claro, eso es lo más próximo al deterioro del cuerpo que recuerdo haber visto cuando era en el cine de Hollywood. Sí. En el gran cine de Hollywood. Pero este gran cine de Hollywood, que si quieres puede llamarse incluso postmoderno, esa interioridad escatológica es la primera vez que veo. Y qué curioso que a la gente que le tiene rechazo a las excrescencias piensa que siempre ha sido un tema con una distancia moral, le haya gustado. Bueno, pero ahora estamos acostumbrados a este cine agresivo, ¿no? Fíjate que la sustancia de esta película es llena de impacto, sí. Del físico, del cuerpo, llegó a las finales en Hollywood, ¿no? No ganó, creo. Y tienes razón, porque hay otra película que es de un barco, no me acuerdo el nombre a pesar de que la vi, sino en esa época estaba pseudo enamorado y no recuerdo bien los títulos, que cuenta la historia de un barco que está en alta mar y se dañan los sanitarios. Y en algún punto todas las excrescencias de la burguesía, que son aquellas que está habitando, empieza a saltar. ¿Vos viste esa película? Claro, yo te la dije, no está fallando la memoria. Es ganadora del premio de la Palma de Oro del Festival de Cannes.
Ya te digo, no, pero yo también ya me estoy olvidando. Pero fíjate, es verdad, o sea, la excrescencia sí está siendo aceptada en estos dispositivos cinematográficos. Sin embargo, colega, hay una cosa que quería comentarte ahora en nuestro programa. Este es nuestro debut. Estamos en Sabuesos, Juan Pablo Castro, Francisco Estrella, comentaristas y filáticos profesionales. Lo que te quería comentar es esto. Sin embargo, cuando salí de la película, me dije, algo le falta a la DC. Y para ser más filático, le dije a la persona con la que acudí, le dije, me parece que le falta misterio y poesía a este film. Sí, sí. Es una película de acción, es una magnífica película de acción. Creo que llega a ser una película épica. Creo que tiene endebleces, por ejemplo, las motivaciones del retorno de Ulises. Esas son fallidas. Pero totalmente. creo que le falta esa oscuridad misteriosa. Poesía no tiene. Poesía no tiene, ¿verdad? Incluso en el mundo de la oscuridad, cuando los muertos emergen, no tiene esa escena que uno ha imaginado, porque los muertos sí que están en una dimensión distinta, y dentro de estas formas del mito, como que es muy fácil que salgan de la tierra. Nosotros hemos imaginado los círculos de Dante, pues, o sea, el infierno y los muertos no pueden estar conviviendo como si fueran conejos que emergen de la tierra. Sí, eso sí. Y una cosa que tú dijiste en alguna ocasión de manera informal, no hay diálogos. O diálogos potentes e inolvidables. Muy fallidos, ¿no? Fallidos los diálogos. Yo creo que entre 204 millones de dólares con los que podríamos contribuir a pagar la deuda externa del Ecuador, bueno, al menos en parte, sí había un poco de billete para pagarle a un mejor dialoguista, ¿no? Deberían habernos contratado a nosotros. Piensa que los diálogos originales son hermosísimos. O sea, eso sí es poesía. De hecho, esto está concebido originalmente como un gran poema épico. Yo no creo que en el barco, como sucede en algún momento en la Odisea de Nolan, le digan, ok. Sí. O sea, y me sorprende porque, mira, la escuela de guionistas anglosajona, norteamericana y hollywoodense siempre ha tenido tradición de buenos escritores. Pero desde hace años se van a las huelgas, exigen más plata, y tú piensas y dices, son mejores los fotógrafos, los músicos, por ejemplo, por supuesto los directores de arte. El arte está muy bien en esta película, pero los guionistas, concretamente en torno a los diálogos, ya se quedan un poquito atrás. Ahora que dices arte, a diferencia de lo que dice Zizek, este filósofo que habla sobre la Odisea de Nolan, hay momentos grandiosos en la Odisea, en este filme. ¿Cuál fue uno de los que preferiste tú en la película? Bueno, yo me quedo, y ahí sí con el gran público también, con el Polifemo. Yo creo que ahí, y no quiero sonar tan burdo, pero solo le faltaba, vamos a ponerle así de manera más general, la genitalidad, porque es un Polifemo monstruoso que, sin embargo, por la cultura conservadora norteamericana, carece. Ahora, no me acuerdo, no te digo la verdad, y no quisiera ir a indagar en la inteligencia artificial si Homero habla de eso en el poema. Quizás ni es ni importante. Esto es ya como dato más bien un poco caricaturesco. Vamos configurando, yo creo que los espectadores todos, no nosotros, sino todos los espectadores del mundo, también analizan las películas en torno a lo que carecen las películas. Me parece una buena línea de análisis, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo también creo eso. Fernanda Solórzano, la crítica de cine mexicana, echaba en falta aquel momento en que de Polifemo, en que se le dice el nombre de nadie. Claro. Que está en el poema homérico, ¿no? Exactamente, sí, yo recuerdo esa crítica, me parece súper válida cuando ya salen, cuando le preguntan ¿quién está aquí? Y él responde nadie. Sí. Que es una parte más cómica, ¿no? Sí, es un detalle curioso que yo no entiendo muy bien por qué se suprime. En esos procesos de adaptación, regresando a Jean Mitry, ¿qué dejas y qué continúas para respetar el espíritu original? Eso en sí mismo es un debate, ¿no? Es que tú dijiste bien, la gran pregunta alrededor de la frase de Mitry es ¿qué es el espíritu? Y sobre eso podríamos hacer 20 podcasts, ¿no? Sí. Se ha dicho que hay que respetar el original en su esencia, en su estructura, pero yo creo que en ninguna gran película basada en una obra literaria, eso se logra. Más bien la arbitrariedad, o la licencia, más que decir arbitrariedad, del artista cineasta,
es la que logra una gran Sí, película. sí. Me acuerdo de un crítico español, bueno, no me acuerdo el nombre, pero cuando le hablaban de la esencia, decía, la esencia en el café, chico. La esencia es que es muy, muy difícil llegar a un conjunto de elementos que se puedan llamar esenciales, en general en cualquier obra de arte, y más aún en una obra tan increíble como es La Odisea. Estamos en el barrio Santa Clara, en el centro de Quito. Estamos a pocos pasos, a pocos metros de una encantadora iglesia hecha en 1939, y con esto inauguramos Sabuesos, un podcast de cine. Sí. Pero vamos a seguir hablando de La Odisea, simplemente vamos adaptando, vamos condicionando nuestro programa a los espectadores. Te planteo Dime. en torno a la idea del amor, del regreso, de la carencia de una potencia de Ulises en el hecho de regresar al gran amor. En ese contexto, ¿qué te parecen Los Pretendientes? Bueno, Los Pretendientes me parecen tal como yo los imaginé cuando leí La Odisea. Yo leí La Odisea a los 9 años de edad en una versión de Ariel, ilustrada, es decir, era condensada y con dibujos. Sí. Y era maravillosa, ¿no? Pero a mí Los Pretendientes siempre me parecieron unos asquerosos, unos ruines, unos viles. Aquí está Robert Pattinson, que es el Está principal, bastante bien. que a mí también Porque me es entre gusta. cínico Sí. y cobarde. Se criticó la elección de este actor que estuvo en The Batman, este actor que protagonizó The Batman, y a mí me parece que en el papel de Antino lo hace bastante bien. Sí. Lo hace bastante Porque bien. es repulsivo y encantador al mismo. Algo tiene Sin de duda, encantador. sin duda, porque además es uno de los pocos explícitamente guapos en la Sí. Odisea, ¿no? Charlize Theron, tanto Charlize Theron como Anne Hathaway están lavadas Sí. y están envejecidas porque ya tienen sus años Y ambas, Matt ¿no? Damon no es precisamente el guapísimo de Hollywood. Por supuesto. Entonces, la belleza está representada en este personaje de Y Pattinson. qué bien, porque entonces funciona como opuestos, el malo bello, ¿no? Que ahí sí tiene muchísima más potencia en la narración. Cuando el malo es feo, termina siendo un rechazo absoluto. Sin duda. Pero son un poco pelotudos Los Pretendientes, ¿no? Son un poco pelotudos, tienen un cierto nivel de violencia que a mí no me golpeó, pero sí me asustó un poco. Su espera, su avidez, su aprovechamiento de los manjares. Sí. Son parásitos. Son parásitos, exactamente, son parásitos. Mira, Víctor, son parásitos, pero además una cosa me sorprendió que quería conversar contigo en Sabuesos, en nuestro estreno. David Thompson, un comentarista, dice que La Odisea tiene un problema de temporalidad. ¿A qué se refiere con este problema de Eso temporalidad? es más complejo. Dice que uno no siente el transcurrir del tiempo. Me explico un poco para nuestra amable audiencia. Transcurrir el tiempo es envejecer, sufrir y ver el cambio interno y el cambio de los otros. Recuerden que hay doble tiempo, el tiempo interno de la película y el tiempo externo de las 3 horas que estamos sentados comiendo canguil. Exactamente. El Entonces, tiempo interno. En el tiempo interno, dice Thompson, La Odisea tiene un problema. Es una muy buena observación. Y él dice, en parte obedece ello precisamente a esa falta de motivación de Ulises para el retorno. ¿Sabes dónde se ve un poco el paso del tiempo en John Leguizamo? A él le iban caracterizando, le hacen un poco más viejo, pero tienes razón, el propio Odiseo aparece algo más demacrado, porque el paso del tiempo tiene que evidenciarse no en abstracciones, sino en hechos concretos, la casa que se derrumba, el hombre que está más viejo, pero sí da la sensación que es como toda una secuencia, filmemos y estrenemos. Y lo que dice Castro es en el nivel físico. En el nivel metafísico, No, ya ahí es más complejo que es todavía. más complejo, pero que también está llamada a una película a convencernos respecto Por de supuesto. eso. También hay carencias. Y ahí dice una cosa maravillosa David Thompson, a quien yo no conocía, pero he leído a raíz de la Odisea. Dice que desaprovecha Nolan el tejido, porque ustedes saben que Penélope teje y desteje durante la noche para resistir al acoso de los pretendientes de esta manera. Entonces Thompson dice, ¿por qué no filma más Nolan el tejido? La verdad es que apenas se le ve a ella en unas pocas ocasiones frente al telar. Eso es muy interesante. Entonces dice, desaprovecha porque eso tiene una conexión con el problema de la Y temporalidad. además no se le ve ejercer el hecho mismo del tejer y tejido, que en el cine de Hollywood siempre me sorprende. Te voy a recordar muy brevemente una película de Meg Ryan y Russell Crowe en el Ecuador hace tantos años, Purple Light.
en la que... Se metieron a la cama, perdón, ahí Russell Crowe y... Sí, aquí en el Oro Verde. En la que Meg Ryan tiene el cigarrillo y nunca enciende. Nunca fuma, nunca sale el humo. O sea, es una mujer desesperada porque le secuestran al marido, y esa ansiedad que puede ser canalizada en el consumo nunca se enciende, y eso le quita completamente el encanto del film. Aquí, regresando a la Odisea, también esta Penélope es como que sabe, pero no sabe manejar el telar, porque en realidad nunca le vemos en un ejercicio, usemos una palabra de moda, orgánico de relación con el telar. Muy buena esa observación sobre el paso del tiempo. Nunca. Y entonces dice, porque además el hecho de acercarse orgánicamente al tejido, al telar, nos hubiera dado a nosotros nos hubiese conducido a una conmoción estética. Está desesperada porque tiene que deshacerse de los pretendientes, deshace el tejido y mira, observa consternada el telar. Nada de eso pasa. Piensa que este gran hecho físico, pero que después se convierte en una metáfora de la espera, ha trascendido a nivel de la cultura popular en las canciones. Y mucha gente no tiene idea de cuál es el poema base, pero la canción Penélope sí. O sea, la idea de una mujer que está esperando al hombre sí. Entonces es verdad que esa relación física con el telar no da cuenta del paso del tiempo y de la agonía humana. ¿Cómo viste tú a los actores? Hubo una polémica que parece innecesaria. También he leído una crítica de Yeya, Nayef Yeya, gran crítico. Léela y a partir de eso sí, esto nos puede venir bien este momento. Y ella dice, la Odisea de Nolan es un origami compungido de catatónicos impulsos fílmicos. No, piénsalo. Es un panóptico de proporción gargantuesca y belleza extraordinaria. No, en realidad es un caleidoscopio de estertores babeantes y manierismos azorados del primer año de escuela de cine. No, la verdad es que se trata de la obra épica del siglo que merece ser vista en nuestro lecho de muerte, como en Cuando el destino nos alcance, dirigida por Robert Fleischer. No, es tan solo un flujo incontinente de imágenes muertas de un extorsionista cinemático traidor al legado europeo y sicario desmañado de la podredumbre hollywoodera. O sea, es eso y todo y nada al mismo tiempo. Pero lo sorprendente más allá, mira que esta reseña en sí misma es un catálogo casi postmoderno en la construcción de la sintaxis. Sí me sorprende, y ahí creo que, como para ir cerrando este primer episodio, estos films actualizan los grandes problemas que están planteados en el poema épico original, sí, que es el amor, la traición, el paso del tiempo con las falencias que vemos. El amor es uno de los motores fundamentales, ¿no? Y la valentía. La valentía. Sí. Claro, la valentía demostrada, eso sí, muy claramente en el personaje de Ulises. Cuando regresa, Ulises se enfrenta con toda la valentía, con toda la virilidad a los pretendientes y les hace justicia, ¿no? Y mira, antes de olvidarme, leía en alguna reseña también, no me acuerdo el autor, no existen los dioses en estricto sentido en este film. Un poco la tormenta. ¿Te molestó la ausencia de los dioses? Me parece que es una opción también estética, pero yo creo que sí. Ahora, ¿cómo se manifiestan los dioses en este punto de nuestras vidas y de la tecnología? No vamos a ver tampoco, digamos, las formas corpóreas pseudohumanas de los dioses. Los dioses se manifiestan a través precisamente de los efectos de la naturaleza. Los efectos de la naturaleza no llegan a ser el Titanic, pues, o sea... Mi hermana, que también vio la Odisea, mi hermana Tatiana, dice que hizo bien Nolan en omitir a los dioses porque lo hubieran convertido en una película de superhéroes. Y hubiese estado tentado, ¿no?, a convertirse en una película de superhéroes, de apariciones, de gente que vuela, etc. Y se concentra más en la aventura. Pero leí también otra crítica, Juan Pablo, creo que la de Thompson, en que dice una cosa muy interesante. Dice que hubo una versión reciente de la Odisea protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche, la actriz francesa. Hermosa, sí. Y que esta película, que creo que es de 2024, omite... Yo no la he visto. Yo tampoco la he visto, pero vamos a verla, prometemos verla y prometemos comentar algo. Los franceses no tienen capacidad de recrear las grandes aventuras como Hollywood, entonces es una versión íntima. Exactamente, omiten la parte aventurera y es una versión íntima, pero eso favorece al filme en un asunto, al de Ralph Fiennes, no al de Nolan. ¿En qué?
en que se justifica emocionalmente el retorno de Ulises a por su Penélope. Claro, que es Juliette. Que es Juliette Binoche. Bueno. Entonces dice, en ese sentido gana y es muy convincente esa versión. En cambio aquí tenemos una película de aventura con una, yo diría que una carencia, una debilidad en la parte emocional. Sí, me falta que aparezca Aquiles en algún punto. O sea, esa batalla deja de lado un personaje fundamental, que además es mítico, que además es muy fácilmente reconocido, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo seleccionas de ese material, respetando el espíritu, si terminamos aceptando esa idea de Jean Mitry, para contar una película en 3 horas? Que ya es ambicioso en sí mismo. Allí, a diferencia de Boyero, que decía esta película me aburre y me duermo, frente a los seriados, yo creo que hay conciencia absoluta del director de vamos a hacer una cinta que se dispute el terreno de los seriados. Los seriados son 20 minutos, bueno, aquí 3 horas, aguante, señor, porque no se puede contar de otra manera. No se puede contar de una manera, por lo tanto no podría ser más corta. Y a mí no me ha ofendido ni me ha molestado en absoluto. El tiempo exterior no nos aburrió, no estábamos desesperados. Y yo creo que a nadie en la sala de cine, sí. Nadie en la sala de cine. Quiero aludir a una cosa muy, muy interesante que dice Ayala Blanco en una de sus críticas a la Odisea. Termina con una canción, la Odisea, pero ya cuando emergen los créditos, cuando se despliegan los créditos de la película, y esta canción que es de Travis Scott, actual músico interesante del mundo más de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, lleva letra escrita por Christopher Nolan y le canta al retorno a casa. Mira, ese detalle no conocía, pero le da una dimensión distinta también al director. Le da una dimensión distinta y además vi que la gente ese momento, mientras se desplegaban los créditos, estaba conmovida con lo que decía. Sin embargo, yo aplaudí y los ecuatorianos que somos, tú sabes que no somos muy emotivos, ¿no? Excepto para achacar las pérdidas de la selección de fútbol. Sí, o en los mítines políticos. Entonces no produje, no desplegué un aplauso general para la Odisea. ¿A ti te dieron ganas de aplaudirla o no? Mira, qué excelente, porque nuestro primer programa va acercándose al final. Vamos a ir evaluando después si es que ampliamos un poco más. Jaime Bailey comenta hace unas 15 días o 3 semanas que al terminar de ver la película lloraba, ¿no? Y que a lo largo del film lloraba. Bueno, ya sabemos que con el respeto que le tenemos, yo particularmente, eres también un poco cursi y un poco exhibicionista. Y me fui con esa inquietud. Dije, a ver, ¿en qué momento? Yo no lloré nunca a lo largo de la película, me emocioné más, menos, sí. Y al final tampoco lloré. O sea, tampoco llegué a un nivel de emoción ni de levantarme para el aplauso. De hecho, creo que esto que hemos coincidido se evidencia en una reacción promedio. La historia de amor no es tan potente, no es tan conmovedora, no es tan intensa y no hay un final feliz en donde tú digas, bueno, la vida tiene algún sentido y el cine también cumple con esa misión. En el mundo concreto no tengo el amor, pero en el cine sí. Eso que se llamaba la proyección e identificación, tal como lo decía el propio Jean Mitry. Yo no lloré porque no creo haberme emocionado tanto al final, ni tampoco aplaudir. ¿No te conmovió? Bueno, no lloraste, pero te conmovió el discurso de Odiseo. Sí, es casi un monólogo, ¿no? Que es donde hay más texto. Donde hay más texto, y yo creo que eso es muy apropiado. Eso condensa la emoción, la dramática de la película, ¿no? Creo que ahí se demora demasiado. Quizá Nolan debieron haber hecho un corte, porque rememoran la caída de Troya. Ahí se mira la ciudad y es, sin embargo, la combinación de 3 factores, ¿no? El flashback, no me gustó. La música corta la emoción. Corta la emoción. Sí, lo hemos visto. Eso lo discutimos con mi hijo Nicolás. Él estaba de acuerdo. Nicolás tiene apenas 14 años, pero va camino de los 15. Va camino de los 15 y de ser André Bazin. Me decía que a él no le disgustó, pero a mí sí me disgustó ese corte de la parte dramática más importante de la película. Que ya estamos en el ascenso dramático. ¿Para qué recordar? El flashback me parece que en ese momento no funciona. Funciona cuando Odiseo está con Calipso, sí.
Y funciona además más o menos, porque le fragmenta la historia, pero en ese punto final debía continuar con ese monólogo y no recordarnos nada de la batalla. A mí también me gustó Polifemo. ¿Qué más te ha gustado en términos generales para ir cerrando? Mira, para cerrar, me gusta mucho la secuencia de Circe, a pesar de que, tal como dicen varios críticos, es una visión reducida, casi minimalista de la complejidad de Circe. Pero me gustó específicamente el manejo plástico de los cuerpos. Completamente de acuerdo. ¿no? Completamente de acuerdo. Que van comiendo y se van convirtiendo en chanchos, ¿no? Pero a partir de la mano de ella. Y en eso, mira... Casi es una orfebre, ¿no? De los... Te iba a decir, sin puecos. pecar de sobreinterpretación, es un tributo a los artistas plásticos, o sea, y a los orfebres que van manejando... Ella se llama Samantha Moore, si no me equivoco. Y van descomponiendo ese cuerpo humano. Me encantó. Es magnífica, una magnífica escena. No, yo no tengo además de la secuencia de Polifemo, que me encantó, esta también la de Circe, pero no tengo un momento especialmente emotivo que hubiese querido tenerlo con Anne Hathaway, porque Anne Hathaway me parece uno de los personajes más relevantes de la película, más importantes. Es que ella está encerrada porque así es la espera de Penélope, ella no sale de su secuencia, o de su locación, quiero decir. Exactamente, no sale de su locación. Es difícil también desde el punto de vista interpretativo, porque ¿qué matices tiene? Tiene matices físicos, emocionales, pero no hay desplazamiento en el espacio, porque está precisamente en el encierro. Magnífico, creo que hemos cumplido la misión. El piloto. Para la gestión, para la composición de este piloto de Sabuesos, un podcast de cine primera emisión. ¿Quieres decirles algo a nuestra audiencia para eso? Solamente quería justificar el hecho de que hablemos de la Odisea, a pesar de que ha hablado todo el mundo, pero dado que todo el mundo habla, también podemos hablar nosotros. Y tenemos que hablar nosotros. Antonin Artaud dijo: el cine es el arte de tomar a los muertos y ponerlos a andar. Es nuestro propósito. Sí, con el Teatro de la Crueldad. Nos vemos la siguiente semana, mes o cuando sea, con la siguiente edición, el siguiente episodio de Sabuesos, un podcast de cine.